despertar de mañana, al despertar. Y leamos los primeros 17 versículos, Romanos capítulo 1. Y yo sé que he tomado mucho tiempo en el versículo 1, ni lo hice en Ezeiza, lo que estoy haciendo acá, pero lo he visto como necesario, como una introducción. Muchos de los comentaristas han tomado mucho tiempo también en este texto desarrollando el versículo 1. Dice así: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, de los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Primeramente, doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en el Espíritu, en mi espíritu, en el Evangelio de su Hijo. Acá cambia Pablo el mismo término que utilizó en el versículo 1, cuando dice apartado para el Evangelio de Dios, acá lo llama el Evangelio de su Hijo. Dice el versículo 9, en el Evangelio de su Hijo, de quien sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando de que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros, para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados, esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Vamos a llegar a este texto, pero este texto pesa mucho a través de la carta, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Uno se pregunta enseguida si Pablo era un hombre que le debía plata a todo el mundo, y sabemos que no hace referencia a esto Pablo, ¿no? La deuda se engendra por gracia. La ilustración perfecta de este texto es la de Segunda de Reyes, el capítulo 7, cuando los leprosos fueron al campamento de los asirios y encontraron una abundancia tremenda, comenzaron a traerla y esconderla. Mientras la iban trayendo, sus corazones se empezaron a sentir mal y dijeron: tenemos toda esta abundancia y ¿cómo no la vamos a compartir? Entonces vinieron a la puerta de la ciudad y le dijeron al rey: toda esta abundancia hay aquí en la ciudad, y se sintieron deudores a través de la abundancia. Y lo que hace la gracia de Dios es nos hace sentir deudores. Esta palabra griega que Pablo utiliza acá aparece 3 veces en Romanos. La primera vez aparece acá, la segunda vez en Romanos 8, cuando dice deudores somos a la justicia, y la tercera vez cuando habla de los hermanos pobres y dice deudores somos a ellos. Pablo desarrolla este tema de deuda que se engendra a través de la infinita gracia de Dios. Cuanto más recibimos y más poseemos, más nos hace responsables de comunicar eso que tenemos, que nos fue dado por gracia. Y esto es lo que Pablo está comunicando ahora. Así que, y la deuda de Pablo no era mente por gracia, era impuesta. Así que después vamos a ver más adelante en Corintios que él dice: me es impuesta necesidad. O sea que Pablo, aparte de ser un deudor por infinita gracia, era deudor por un mandato del Señor Jesucristo. Era lo que vemos en el libro de Ezequiel, capítulo 3, 18 y 33, que Dios nos ha puesto como atalayas, como luces en el mundo, y estamos como obligados a hablar de Cristo. Pablo habló de una demanda de sangre a los ancianos de Éfeso cuando dijo: limpio estoy de la sangre de todos. O
sea que él sentía que si él no hablaba con las personas de Cristo, él iba a dar cuenta a ellos. Yo comparto esto siempre, pero años atrás, mi papá cuando conoció al Señor, recién había comenzado su vida con Cristo, todas las mañanas antes de ir al trabajo desayunaba con una señorita que se llamaba Rosa. Y cuando él conoció a Cristo, ella no conocía al Señor, se juntaban en un restaurante. Él, el lunes, cuando se juntó con ella, decidió que le iba a hablar de Cristo y lo dejó pasar. Y dijo, bueno, el martes, y lo dejó pasar, y el miércoles lo dejó pasar, el jueves, y cada vez le agarraba más vergüenza. Entonces decidió que el viernes sí o sí le iba a hablar. Y llegó el viernes y estaba sentado esperándola y no venía. Y ya había decidido que le iba a hablar, y no venía. Y se acercó al mozo, le dijo, ¿a quién está esperando, Rosa? Sí, ¿no te enteraste? No, ayer falleció la noche. ¿Falleció? Dijo. Sí, falleció. Y le llegó una carga inmensa al corazón. Sabe que va a dar cuenta por la sangre de ella un día, que perdió las oportunidades que Dios le dio para hablarle. Es una carga, es un peso para nuestras almas cuando poseemos tan gran tesoro y que no digamos nada de ello, o que no ni advirtamos a los hombres. Que recuerden que dentro del Evangelio está el juicio de Dios. Pablo lo dice a los Romanos en capítulo 2, que Dios va a juzgar los secretos de los hombres, y luego añade una frase, conforme a mi Evangelio. O sea que el juicio de Dios y los secretos de los hombres y la ira de Dios y el infierno está dentro del Evangelio. Y debemos recordar que Dios quiere que nosotros le advirtamos a los hombres que va a haber un día de juicio, y eso es parte de nuestro Evangelio que enseñamos a los hombres. Y bueno, Pablo habla acerca de esta deuda. Así que dice en versículo 15, en cuanto a mí, pronto estoy para anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Y dice, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y esto no es una mera vergüenza de que qué dirán los hombres de mí. Pablo no estaba hablando acerca de esto. Pablo estaba hablando acerca de que en Roma ya había un montón de temas y doctores y maestros, todos los hombres estos grandes que enseñaban, y Pablo traía una nueva doctrina, por así decir. Él decía, lo que yo vengo a hablar es del Evangelio y no tengo vergüenza de hablar de este tema. Este es el tema que voy a tratar, el Evangelio. ¿Por qué? Dice, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito. Acá viene esta frase que se menciona 4 veces en toda la Biblia. Primero en Habacuc, pues en Gálatas, Hebreos y acá en Romanos. Aquellos que desarrollan esta frase dicen que Dios, el Espíritu Santo, tomó a través de un hombre, si es que Pablo escribió Hebreos o no, no lo sé, para desarrollar esta pequeña frase. Por eso Dios es meticuloso cuando dice el justo por la fe vivirá. El justo, que es las primeras 2 palabras, se trata en el libro Romanos. ¿Cómo llega a ser justo el justo? Todas las exposiciones de un solo libro. Por la fe es el libro de Hebreos. Todo el desarrollo de por la fe. Y vivir es el libro de Gálatas. Entonces, Dios toma estas 3 frases de esta frase, el justo por la fe vivirá, y desarrolla 3 libros inspirados en la Biblia para explicar una frase. O sea que nosotros debemos pensar un momento, que si Dios piensa que una frase es importante y dedica 3 libros de inspiración divina, Romanos, Gálatas y Hebreos, para desarrollar esa frase, es importante para nosotros saber su peso. Vamos a ir de vuelta a la expresión de Romanos 1. Vimos Pablo, que significa pequeño, siervo de Jesucristo. Esto significa que él estaba adueñado por amor a Cristo. Y antes de todas las cosas, antes de todo, él quiere aclarar a los creyentes de Roma que él no es más que un siervo. Yo siempre pienso en las palabras de Josué, capítulo 1, cuando Dios dice, Moisés, viene a hablar porque él estaba esperando que Moisés baje del monte como las demás veces, pero esta vez Moisés no bajó. Y Moisés era conocido por los milagros que hacía. Moisés era conocido porque había sido el dador de la ley y un montón de otras cosas más, porque el Mar Rojo había sido abierto a través de su mano, a través de la vara, y un montón de otras cosas. El maná había venido del cielo, las codornices, había alimentado a Israel por 40 años en el desierto,
Moisés era un gran profeta conforme a Israel, más grande para ellos, aunque Cristo dijo que Juan el Bautista era el más grande. Para Israel, sin embargo, era Moisés. Moisés era el hombre a quien Dios había hablado cara a cara, y no hubo otro hombre como él en la historia de Israel ni en la historia de los profetas. Pero cuando Moisés muere, Dios lo entierra, dice la Biblia, y Dios lo esconde, y Dios desciende para hablar con Josué, y le dice a Josué: Moisés, no el dador de la ley, Moisés, dice, no el que abrió el mar rojo, no el que dio el maná, dijo: Moisés, mi siervo, ha muerto. Y lo que estoy buscando es otro que tome su lugar. Moisés, mi siervo, necesito otro siervo. Nada más, no busco otra cosa que no sea un siervo. No olviden que los ángeles que están delante del trono no son llamados otra cosa que siervos, son ministros suyos. Cuando el ángel habló con Juan, le dijo: yo soy consiervo tuyo. Trabajamos juntos, ministramos juntos. Vos vivís en el polvo y sos del polvo. Yo estoy en el cielo, soy eterno, pero mi categoría acá es de siervo. La tuya de debajo es de siervo, la mía de siervo. Y somos consiervos. Ministramos delante del mismo Dios. Es más, años atrás escuché un mensaje de un predicador hablando acerca de si sos conocido en el infierno. Si no sos conocido en el infierno, es un problema. Si sos conocido en el infierno, es una bendición. Los espíritus de los demonios saben si eres siervo de Dios o no. Cuando Pablo y Silas pasaban delante de una chica que estaba poseída de un demonio, ella dijo: estos son siervos del Altísimo. La palabra utilizada ahí en griego es el Elión. Estos son siervos. Si sos conocido en el infierno es porque realmente eres un siervo de Dios. Pero cuando los tales exorcistas quisieron utilizar las palabras mágicas de Pablo para echar fuera demonios, los demonios le dijeron a ellos: a Jesús conocemos y a Pablo también, pero ¿ustedes quién son? Si no eres conocido en el infierno, sos hijo del infierno. Porque en el infierno no le interesa nada ni nadie. Sepas que cuando Judas trajo sus piezas de plata y las tiró, los sacerdotes le dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? La Biblia dice de Satanás que él guarda a sus presos en la cárcel. No le importa sacarlos una hora, ni un día, ni un tiempo. Isaías 14. Los deja ahí para siempre. No les interesan las almas de los hombres. Sí destruirlas, pero nunca protegerlas. Bueno, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, miramos la semana pasada. Y hoy, si Dios permite, vamos a empezar a introducir, y Dios mediante cerrar, la frase apartado para el Evangelio de Dios. El énfasis, como yo dije la semana pasada, de Pablo es en Dios. La epístola de Romanos es una de las que más menciona el término Dios. Entonces Pablo va a enfatizar el tema Dios en la epístola, pero déjeme primeramente marcar el apartamiento de Pablo. En sencillez, para entenderlo, los tres aspectos de su conversión están en el ser apartado. Déjeme decírselos para que tengan la mente. En Gálatas 1:15 dice: fui apartado desde el vientre de mi madre. Eso es antes de su conversión. En su conversión fue apartado por Cristo. Eso está en Hechos capítulo 9. Instrumento me escogido es este, para llevar mi nombre a los gentiles, a los hijos de Israel. Eso es apartado en su conversión. Pero después de su conversión, cuando él estaba con Bernabé ministrando el tema del dinero, es interesante eso también en clase. Le digo por qué. Porque cuando Cristo enseñó acerca de la fidelidad en lo poco, estaba hablando de cómo manejamos el dinero. El que es fiel en lo poco, en lo mucho lo pondré. Antes que Pablo sea llamado a lo mucho ministerial, cuando el Espíritu dice: apartadme a Pablo y a Bernabé para la obra del ministerio que los he indicado, ellos iban a empezar a recorrer como misioneros el mundo predicando el Evangelio. O sea, en el Evangelio Pablo fue apartado por Dios antes del vientre, apartado por Cristo en su conversión y apartado por el Espíritu después de su conversión. Entonces tenemos tres aspectos, tres apartamientos de Dios. Uno antes del vientre, o en el vientre, si lo quieren así. Uno en su conversión inmediata: este es instrumento escogido para mí. Y después el Espíritu lo aparta
para un ministerio específico juntamente con Bernabé. Es marcar un tema de separación. En realidad la palabra apartar griega significa dos cosas. Una de las cosas significa nombrar para algo, citar para algo. Esto es lo que este hombre va a hacer. Me gusta el énfasis divino. Déjenme decirles por qué. Porque pasamos mucho tiempo en nuestra vida, le preguntamos a nuestros hijos, ¿y qué pensás hacer en tu vida? ¿No? Ahora ya temprano empezamos a preguntarle, ¿y qué pensás? Bueno, desde chiquitito empezamos a saber un montón de cosas. Me gustaría ser bombero, me gustaría ser... Nosotros hasta hemos tenido chicos que nos han dicho, nos gustaría ser basurero. ¿Basurero? Sí, me gustaría levantar la basura en la calle. ¿Qué sé yo? Y pensamos en un montón de estas cosas. Y nos preguntamos, ¿qué te gustaría hacer? No hay que preocuparse en Dios. Él enseguida nos aparta a lo que debemos hacer. Cuando Pablo le pregunta a Cristo en Hechos 9, ¿quién es el Señor? ¿Qué quieres que yo haga? El Señor le respondió inmediatamente, se te mostrará lo que debes hacer. No te preocupes, ya está en la agenda, ya te voy a mostrar lo que debes hacer. Eso por un lado. Déjenme leerles esto. El comentario bíblico griego acerca de esta palabra separar, que tiene su raíz, como ya dije, en arameo, en que un fariseo era también separado, pero para sus propios propósitos. Nada que ver con Dios. Marca esto que separar primeramente significa distinguir, o sea, marcar una diferencia. Para que entiendan eso, quiero que me acompañen a Mateo capítulo 25, donde se encuentra esta palabra. Mateo capítulo 25. Mateo 25. La palabra separar, que es distinguir o marcar una diferencia. Mateo 25, versículo 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria. Serán reunidas delante de todas las naciones y apartará. Vean la palabra griega, Pablo utiliza apartado para el Evangelio, es la misma palabra griega esta. Noten lo que dice Cristo aquí. Apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. ¿Qué es esta separación? Es una separación eterna. Es una distinción. Estos son mis hijos, estos no lo son. Estos son las tinieblas, estos son luz. Estos son del día, estos son de la noche. ¿Qué hace Dios? Los distingue, los aparta, los separa. Unos van a recibir eterna maldición, otros eterna bendición. Dios siempre está en el énfasis de separar, nos guste o no nos guste. Siempre. Yo les voy a mostrar cuán grande es el énfasis bíblico de Dios en la separación. Para Dios tiene suma importancia diferenciar lo que es santo y lo que es profano, lo que es justo y lo que es injusto, lo que es bueno y lo que es malo, lo que es luz, lo que es tiniebla, lo que es día, lo que es noche. Dios siempre ha marcado separación, siempre. Yo sé que a Pablo apunta a una separación específica en cuanto a un ministerio específico, en cuanto a un mundo en el cual él iba a vivir, que era el mundo del Evangelio. Ya lo vamos a ver. Pero déjenme remarcar primero la importancia de esta palabra separar. Fíjense, 2 Corintios capítulo 6, pasaje muy conocido. 2 Corintios, el capítulo 6. 2 Corintios 6. Versículo 14 hasta el 18. Y noten las distinciones, las separaciones. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Distinción. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿O qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo. Hablaré y andaré entre ellos, seré su Dios, ellos serán mi pueblo. Acá viene la palabra griega. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Quiero distinción.
No podés llamarte hijo de Dios y andar en las tinieblas, adorar con los ídolos. Por eso si alguien se convierte, por así decir, de una iglesia católica donde siempre estuvo sirviendo a los ídolos, adorando a los falsos ídolos, y tú dices en tu corazón, como decía Luis Palau, no importa, decía, la iglesia que vayas. ¡Qué error tan grande! ¿Cómo se claro que importa la iglesia que vayas? Claro que importa la doctrina que escuches. Y tú no puedes decir, ciertamente no importa la distinción. Desde los tesalonicenses Dios dice, servían a los ídolos y fueron marcados por ahora servir al Dios vivo. Han dejado de hacer idolatría y ahora viven para el Dios viviente. Apartaos, dice el Señor, no sigáis con las tinieblas, no sigáis con los demonios. Tengan entendido, queridos hermanos, y ustedes lo saben si lo han leído, que la Biblia asocia idolatría a la adoración demoníaca, siempre. O sea que alguien que adora a San Cayetano, a una efigie como la Virgen María, o cualquiera sean los ídolos que adoramos, la Biblia dice, el que adora a un ídolo, adora a un demonio. Detrás de todo ídolo hay un demonio. Cuando Israel adoraba a los ídolos antiguos, dice la Biblia, Dios dice, ofrecían sus sacrificios a los demonios y no a Dios. Está plagado eso en la Escritura. La religión demoníaca no es una religión oculta, es una religión que se oculta detrás de un ídolo, nada más. O sea que un movimiento religioso idólatra es un movimiento demoníaco, bíblicamente. Dios dice, apartaos, no se queden ahí. Si se quedan ahí, no son mi pueblo. No están mostrándose en mi pueblo. No están mostrando que yo soy tu Dios. Si siguen en la misma, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la justicia con la injusticia? ¿O el yugo desigual? ¿O qué comunión tiene Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Hay que remarcar. ¿Esto qué significa? ¿No podemos ir a comer una cena con mis parientes que no conocen a Cristo? No. Cristo se sentaba con los impíos y pecadores, pero sabemos que no tenemos comunión. La comunión es con los creyentes. Y cuando estamos en ese ambiente, deberíamos orar y buscar que el Señor abra una oportunidad para poder hablar de Cristo con ellos, obviamente. Distinción. Ahora, ¿dónde se ve esto claramente? Vayan al libro de Génesis, el capítulo 1. Los primeros 12 capítulos de Génesis marcan separación. Quiero que lo noten nomás. Yo salté en muchos textos en el Nuevo Testamento. Todos hablan de lo mismo, la diferencia, el diferenciar, lo que son y los que no son. Hay una diferencia marcada del Señor en las 7 iglesias que me gusta mucho. Déjenme citárselas. Los que dicen ser y no lo son. La diferencia que marca el Señor es entre lo que se habla de la boca para afuera y lo que soy en mi naturaleza. Cristo dijo, los que dicen ser y no lo son. Tenemos que tener un cuidado bárbaro de la hipocresía o el engaño de la hipocresía, de creernos algo que no somos. Dios marca la diferencia. Él separa los labios y el corazón. Esto es lo que decís ser, pero esto es lo que sos. Sos engañador, mentiroso. ¿Sabe qué hizo Jesús en Mateo 23? Déjenme decirles nomás, se paró y empezó a predicar la diferencia. Dijo, oh fariseos, escribas, hipócritas, vosotros que decís esto y sois esto, vosotros que hacéis esto y es esto lo que está pasando. Laváis el plato por fuera y los vasos por fuera y por dentro. Estaba marcando la diferencia. Estaba separando lo que aparentaba ser de lo que realmente es. Tenemos que tener un cuidado de examinar nuestros corazones, que no seamos falsos, que no estemos nosotros engañándonos a nosotros mismos, que realmente la separación sea divina y que no nos estemos separando nosotros mismos del mundo y que no nos estemos haciendo limpios por fuera cuando no hay una naturaleza, un cambio. Si yo traigo un chancho a mi casa hoy y lo lavo todo bien limpito y le pongo una soga y le pongo un moño y lo llevo afuera
y hay un chiquero, un barro atrás, ¿sabe lo que va a hacer el chancho bien lavado? Se va a ir al chiquero, se va a tirar en el barro, porque su naturaleza interna es eso. Yo lo lavé por fuera, pero no cambié nada. Y su naturaleza sigue siendo chancho. Y él va a querer, él ama el barro, él va a querer ir al barro. Y muchos hombres por muchos años visten religiosidad, pero Dios lamentablemente conoce y sabe la diferencia, y Él distingue los que son y no son, los que dicen ser y no lo son. Y Cristo dijo a las 7 iglesias: yo sé que tienes allá los que dicen ser judíos y no lo son. Conoce bien. La Biblia dice: conoce el Señor los que son suyos. ¿Y cuál es la palabra que sigue en clase? Misma palabra griega que Pablo utilice: apártense. El que es de Cristo se aparta. El que no es de Cristo sigue el mismo movimiento. ¿Sabe cómo hace? Es como el camaleón. En la iglesia tiene un color, en el mundo tiene otro color. Y uno lo ve en la calle y dice: hermano, y si anda con su movimiento de gente, trata de huir. Los primeros meses mi papá luchaba con el cigarrillo. Y tenía una Biblia, y él tenía una junta de compañeros, y él dice que cuando los veía en la calle, metía la Biblia en su saco para que no lo vean con la Biblia. Iba caminando como abalado, porque tenía vergüenza. Él era de Cristo, pero los primeros meses, como Pedro cuando negó al Señor 3 veces, no quiso unirse, participar de sus sufrimientos y llevar su vituperio, no quiso por un momento. Es un momento a veces que padecemos de vergüenza, pero eventualmente tenemos que marcar la diferencia. Apártense de iniquidad todo el que confiesa el nombre de Cristo. Es un mandato que ejerce su poder y que Él obra en nuestra naturaleza para apartarnos. Pero fíjense, Génesis 1, los primeros 5 versículos, la primera separación. La tenemos ahí. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada, vacía, las tinieblas estaban sobre la faz de la tierra, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. Y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. No hay ningún comentario en el libro de Génesis de que Dios haya dicho que las tinieblas eran buenas. Cuidado con eso. Y voy a decir algo más. No tengo fundamento para esto, con excepción de que no está dicho en el libro de Génesis. La Biblia no dice que Dios hizo las tinieblas. La Biblia dice que estaban. Lo que Dios creó fue la luz. Y las tinieblas se disiparon. Años atrás, Einstein, en una clase, le dijo al profesor: las tinieblas no existen. Dice: la luz, la que existe. Y cuando hay ausencia de luz, se presentan las tinieblas. O sea, en este momento tenemos luz en esta pieza. Pero si yo apago, aparecen tinieblas. ¿Dónde se fueron? Las tinieblas se fueron. ¿Dónde estaban? Bueno, fíjense Génesis 1, versículo 4. Vio Dios que la luz era buena. ¿Y qué es la siguiente palabra? Separó Dios. Separó Dios. Acá marca Dios la distinción a través de los siglos. Fíjense lo que dice, versículo 4. La luz de las tinieblas. Esto es 1 Tesalonicenses capítulo 5. A la luz llama día, a las tinieblas llama noche. La separación es: estos son del día y estos son de la noche. La Biblia llama a los hijos de Dios hijos de luz, hijos del día. La Biblia llama a los que no conocen a Cristo hijos de las tinieblas. ¿Hay una separación? Versículo 5. Y llamó Dios la luz día y las tinieblas noche, y fue la tarde y la mañana, un día. La siguiente separación está ahí mencionada, no la voy a mencionar, pero capítulo 2, vayamos a la segunda separación, o la tercera si quieren llamarlo así. Y quiero decirles que esta palabra, separar, griega y en el Antiguo Testamento, porque aparece 63 veces en la Septuaginta, que la Septuaginta vendría a ser una versión griega de toda la Biblia. Entonces, esa versión griega tomaron esta palabra aporizo, que significa poner límites, distinguir, o sea,
Todas sus casas tienen una puerta, ¿no? Tienen rejas, tienen paredes. ¿Qué son eso? Está separada de las demás, ¿qué? Casas. Uno dice, esta es mi casa. ¿Cómo sé que esta es tu casa y que esta es tu propiedad? Estamos muy preocupados por ponerle límites, por marcar nuestro terreno. ¿Cuánto mide? Cuando uno compra un terreno, lo primero que hace es marcar los límites. Esto es mi terreno. La Biblia habla muchísimo de límites. Dios habla extensamente del tema de límites. Y a veces nos preguntamos, no queremos límites. Nosotros ponemos límites a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque los amamos. Agarramos a alguien, o me imagino Lucas agarra a su hija cuando va a cruzar la calle, Augusto, perdón, agarra a su hija cuando va a cruzar la calle, le toma de la mano, le pone el límite. Le dice, no cruzás si no me tenés de la mano. ¿Por qué? Porque los amamos. Y porque les amamos, le ponemos límites. Un padre que no le pone límites a sus hijos, no los ama. El que no lo corrige, dice la Biblia, no lo ama. Y el que no lo corrige, tampoco, la Biblia dice que la vara de la corrección apartará su alma del Seol. Cuando yo no corrijo a mi hijo y no le pongo los límites que la Biblia manda que yo ponga, no le estoy mostrando cuánto le ama. ¿Saben que a mí no me importa el hijo del vecino? Y yo no estoy todos los días mirando su vida. ¿Por qué? Porque no es mi hijo. Pero mi hijo yo le tengo que poner límites. Y la Biblia habla de límites. Aporizo significa señalar, marcar un horizonte, un límite. El horizonte de Pablo, ¿dónde miraba? Escuchen bien lo que voy a decir ahora. ¿Dónde miraba Pablo? Fue apartado. Y no importa si miraba hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, él siempre veía el mismo horizonte. Un Cristo crucificado, un Calvario, donde Pablo miraba. Fui apartado, fui puesto límites. Mi límite fue el Evangelio. Se me señaló el Evangelio como toda mi vida, donde yo miro hacia arriba, abajo, en mis sufrimientos, en mi ministerio, siempre veo a Cristo crucificado. Ya lo voy a desarrollar, capaz no hoy, pero ya lo voy a desarrollar. Pablo dijo, fui puesto con límites, y es precioso porque el límite de Dios para con Pablo fue lo ilimitado, ¿entienden? Lo que no tiene altura, lo que no tiene profundidad, lo que no tiene anchura, lo que no tiene longitud, que es el Evangelio, es lo ilimitado. Pablo fue limitado a lo ilimitado. Él fue puesto en el corazón de lo más profundo de Dios, el Evangelio. Fíjense el siguiente límite. Está en versículo 15 de segunda de Génesis. Génesis capítulo 2, versículo 15 al 17. Tomó pues Jehová Dios al hombre. Lo puso en el huerto en Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Acá viene el límite. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Ven eso? Porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Límite. No nos gusta, ¿no? Hay, por decir así, 3.000 árboles en el huerto, por decir un número. Dios dijo, hay uno, como si en esta pieza yo pondría un cartel, prohibido pasar. Puedes entrar a todas, menos esta. ¿Sabes a dónde quieres entrar? Esta. ¿No te interesa entrar a las otras? No. ¿Quieres ir a lo prohibido? A donde Dios dijo no. Pero aparte te voy a decir, prohibido entrar acá, ¿por qué? Si entras morís. No sé. Me pasó la peor sentencia, papá. No lo creo. Dios le dijo, si entras morís. En realidad, esta es la pieza de Johnny, por si alguien no sabe. Y si entras morís, literalmente. Pero no es así. Era límite. Génesis capítulo 3, fíjense en el otro límite. Génesis 3. Acá viene el tercer límite de Dios. Versículo 21. Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el mal y el bien. Ahora pues, que no largue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines
una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino largo de la vida. Dios dijo, acá no entras, ¿qué? Acá no entras más. Le puso un límite ahora al hombre. Estaba dentro del huerto, pecó, pasó el límite, ahora Dios lo echa del huerto y le puso un límite. Ahora acá no entras más. Le puso un límite. No dijo, cuando quieras entres. No. Yo entiendo que hay misericordia de Dios en esto, pero no estoy entrando a ese tema. Estoy hablando de los límites y la separación divina. Capítulo 4, fíjense el próximo límite o separación de Dios. El próximo límite. Dios pone una marca, una separación clara entre cómo agradarle y cómo no agradarle. Están en los dos hijos de Adán. Uno se llamaba Caín, el otro Abel. Caín era el primero, parece ser que puede ser que hayan sido gemelos. Uno nació primero, se cree que fue Caín, el segundo fue Abel. No hay una historia relatada en capítulo 4 por qué Caín trajo lo mejor de la tierra a Jehová. Pero fíjense, si ustedes quieren, ahí en el versículo 3, aconteció que andando el tiempo, Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Él es el primero. Él trae el primero. Yo no quiero hacer el estudio ese, pero lo hice años atrás. La Biblia habla mucho acerca del primero y el segundo. Es un tema que va a través de toda la Biblia. El primero, el segundo, primero y último. Lo primero es nacido de la carne. Tú naciste primero, fuera de Cristo. Sin Cristo, sin Dios, sin esperanza. Por ahí hubo religión. Y decidiste empezar a ir a una iglesia, a adorar a Dios. ¿Se puede adorar a Dios en el sentido general? Sí. La Biblia dice que el eunuco venía a Jerusalén para adorar. Y salió de Jerusalén. Y como entró a Jerusalén para adorar, salió vacío. Entró vacío, salió vacío. Y lo encuentra Felipe en el camino. Y le dice a él, Felipe le dice, cuando estaba leyendo la Escritura, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿cómo podré? Si nadie me explique, no entiendo nada. Pero la Biblia no nos dice que no adoraba. La Biblia dice que entró a Jerusalén para adorar y salió de Jerusalén habiendo adorado, pero no conocía la verdad. Religiosidad está en muchos de los hombres, o quizás en todos los hombres. Acá tenemos la religiosidad de Caín. El siguiente texto dice, versículo 4, Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. La diferencia es grande, la separación es grande. Un hombre trajo de la obra de su trabajo, lo que él hacía en la tierra, trabajaba día y noche en la tierra, trajo el mejor fruto de la tierra. El otro hombre trajo una oveja, un primogénito. No era su trabajo, era simplemente de sus ovejas trajo un animal. ¿Por qué Abel trajo un animal y por qué a Caín trajo el fruto de la tierra? La Biblia nos da la respuesta en Hebreos capítulo 11. Vayan ahí un momento. Hebreos, el capítulo 11. ¿Por qué uno y otro y la diferencia? Escúchenla nomás. Hebreos, el capítulo 11. Dice versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. ¿Cuál era la diferencia entre Caín y Abel? Lo dice el versículo 4, la primera frase. Dice, por la fe ofreció a Dios Abel más excelente sacrificio que Caín. Clase, ¿por dónde viene la fe? ¿Cómo? Lo han dicho así. ¿Y el oír por qué? Bueno, no sé si Dios habló con Caín y Abel o Adán y Eva le hablaron. Pero Adán tenía muy claro que cuando él salió del huerto, Dios había matado unos animales y que los había cubierto con la piel de animales y que el derramamiento de sangre era lo que Dios utilizó para vestirlos. Y de alguna forma Dios comunicó a Caín y Abel que el sacrificio aceptable era el derramamiento de sangre. Y Abel obedeció por fe. Caín no lo hizo así. Se marcó la diferencia. La religiosidad, creo que mi esposa el otro día puso algo de eso en su estado de WhatsApp. Religión es los hombres queriendo llegar a Dios.
Evangelio es Dios llegando a los hombres. Y religión siempre ha sido, todas las religiones apuntan a lo mismo, buenas obras, tratando de llegar a Dios. La única verdad del Evangelio es Dios ya ha hecho todo por nosotros en Cristo, lo sabemos. Capítulo 5 de Génesis, capítulo 5. Estamos hablando de apartado, separado, límites, separación, distinción. Esta palabra que aparece en los primeros 12 versículos de Génesis. Y acá tenemos algo repetido continuamente en el capítulo 5. A ver si alguien se anima a decirme, si han leído capítulo 5, ¿qué es? Que la Biblia lo llama directamente separación. ¿Qué es? Está a través de todo el capítulo 5. Escúchenlo, se lo voy a leer. Fueron todos los días de Cainán 910 años y murió. Fueron todos los días de Mahaleel 895 años y murió. Fueron todos los días de Jared 962 años y murió. Fueron todos los días de Matusalén 969 años y murió. ¿Saben cuál es la palabra que aparece a través de todo el libro de Génesis capítulo 5? La palabra ¿qué? Morir. ¿Alguien sabe lo que significa muerte? La palabra muerte significa separación. Yo anoté algo. Santiago dice, el cuerpo sin el espíritu está ¿qué? Muerte. ¿Qué estaba diciendo? Cuerpo sin espíritu. Sacamos el espíritu del cuerpo, separamos el espíritu del cuerpo, se produce ¿la qué? La muerte. O sea que la muerte es la separación. Es cuando Dios llama al espíritu por el cuerpo. Entonces el espíritu queda sin cuerpo. El cuerpo sí queda sin espíritu. Entonces hay una separación. Pero es mucho más que eso. Se lo voy a leer nomás. La muerte es la que nos separa naturalmente cuando nacemos de Dios. Hay 3 muertes. La Biblia habla de 3 clases de muertes. La primera muerte es la que nacemos, la muerte espiritual. La segunda muerte es la muerte física. Y la tercera muerte es la muerte eterna. La Biblia lo llama la segunda muerte. Eso es cuando somos separados eternamente de Dios. ¿Qué pasa cuando alguien muere? Sufrimos una separación de nuestro ser querido. En realidad, entramos a Tesalonicenses 4, pero la separación, la muerte es terrible porque nos separa. Pero ¿qué pasa con tus planes? Salmo 146. En ese día perecen todos sus pensamientos. Todos. Todo lo que estabas pensando. Pero si ayer estaba tomando mate con él. Sí, ayer. Pero hoy no está, murió. Pero si estaba lleno de salud. Sí, ayer. Pero hoy no está. Tenía un pastor que me decía siempre, hay un solo aliento entre la vida y la muerte. Uno solo. Faltó uno y nos fuimos. Un solo pequeño coágulo de sangre en nuestro cerebro o en nuestro corazón y nos fuimos. ¿Y qué pasó? Nos separó de nuestros hijos, nos separó de nuestra esposa, de nuestro esposo. La muerte nos separa de nuestros seres queridos, nos separa de todo lo que amamos y deseamos. La muerte es la peor separación. Y hablo para el incrédulo. Pablo deseaba la muerte. Le dijo, no sé qué es mejor, si estar con ustedes, pero para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia, no pierdo. Si como creyente mi muerte produce pérdida, estoy viviendo para lo equivocado. Si como creyente mi muerte produce ganancia, estoy viviendo para lo correcto. Separación. Capítulo 6 de Génesis hasta el 8. ¿Alguien me puede decir qué separación se produce de Génesis 6 al 9? Vamos a Génesis 6 al 9. ¿Qué separación se produce acá? Es la historia del diluvio. ¿Qué separa a Dios en el diluvio? El justo, los justos de los injustos. ¿Quiénes son? ¿Cuántos justos hay en la tierra? 8. Muy bien, Mariana. 8. Los demás son todos impíos. ¿Qué hace Dios con el diluvio? Separa. Surgen los justos, el bautismo por agua separa a los justos de los injustos. Hay una separación. Los únicos que quedan en la tierra son 8. Destruye.
Yo siempre la cargo a mi esposa, digo, si Dios traería un diluvio hoy, ¿cuántos quedarían? Y yo solo. A veces Mauro se quiere enganchar, pero no. No, el tema es cómo vas a respirar sin tu esposa, que hace todo por vos. Perdón. Tuvo que decir algo, ¿no? Génesis 11. Se produce otra separación. Génesis 11. El pueblo estaba todo unido en una misma lengua. ¿Y qué hace Dios? Quiere cumplir su propósito de Génesis 1. ¿Alguien se acuerda de lo que Dios quería que hagamos en la tierra? Dios quería que multipliquemos y que hagamos en la tierra. Llenad la tierra. No se queden en un solo lugar. Llenen la tierra. Y los hombres querían quedarse todos en un lugar, Génesis 11. ¿Qué hace Dios? Trae confusión de lenguas y separa a los hombres para cumplir su propósito. Los manda para todos lados para llenar la tierra. ¿Cómo lo hace Dios? Separando. Y finalmente, después que separa a todas las naciones, viene Génesis 12. Dios separa un hombre, una casa, una familia. ¿Quién es? Abraham. Y a él le dice, le viene en visión, dice la Biblia, apareció el Dios de gloria a Abraham y le dice, ahora quiero que te separes de tu casa, de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿Qué le pide Dios a Abraham? Como su primer llamamiento, separación. Desde Abraham hasta hoy viene la separación. Escuchen, hay 60.000 personas en 9 de julio. Hay 45.000 acá en Praga. ¿Cuántos estamos hoy acá? Unos pocos, puede haber muchos más también. Pero déjenme decirles esto. El grupo que Dios, el remanente que Dios ha separado para su gloria, a la luz de los que no buscan su presencia, es pequeño. Pero Dios separa a sus hijos del mundo. Vosotros no sois del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Es separación. Vosotros no sois del mundo, como yo tampoco soy del mundo. En este punto es el que Pablo dice, yo fui separado. Ahora, déjenme ilustrar. Vayan a Éxodo capítulo 19, un momento. Éxodo capítulo 19. Bueno, ya se me fue la hora. Yo he prometido que no voy a ser largo. Yo predico más o menos 1 hora, pero estoy predicando 45 minutos. Si quieren mi mensaje, 45. Igual es largo 45. Pues yo digo, ¿cómo puedes hablar tanto? Mi esposa me dice, vos no tenés problema de charlar. Pero fíjense Éxodo capítulo 19. Miren esto, versículo 10. Jehová dijo a Moisés, ve al pueblo, santifícalos hoy, mañana, y laven sus vestidos. Estén preparados para el tercer día, porque al tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte de Sinaí. Y señalarás término al pueblo, estos límites, en derredor, diciendo, guardaos, no subáis al monte, ni toquéis sus límites. Cualquiera que tocar el monte, de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado, sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Descendió Moisés del monte al pueblo y santificó el pueblo y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo, estad preparados por el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. ¿Saben lo que estaba haciendo Dios acá? Separando un lugar geográfico. ¿Saben cuál era ese lugar geográfico? El monte Sinaí. Le dijo, esto va a ser mi habitación, esto es mío, ahora en unos minutos, en 3 días yo vengo, acuérdense, nadie alrededor de acá. Este monte es todo de Dios, no se acerquen, esto va a ser solamente para Dios, por favor, no vengan, el que viene cerca del monte va a morir. Esto es lo que dice Dios. Pero escuchen, sigan leyendo, fíjense lo que dice. Versículo 17. Moisés sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía y el humo del horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. Y descendió Jehová sobre el monte Sinaí, sobre la cumbre del monte, y llamó Jehová Dios a Moisés a la cumbre del monte, y subió Moisés. Moisés subió. Jehová dijo a Moisés: desciende o ordena al pueblo que no traspase los límites para ver a Jehová, porque caerá multitud de ellos. También que se santifiquen los sacerdotes que se acercan a Jehová, para que Jehová no haga en ellos estrago. Moisés dijo a Jehová: el pueblo no podrá subir al monte Sinaí, porque tú nos has mandado diciendo: señala límites al monte y santifícalo. Y Jehová le dijo: ve y desciende, y subirás tú y Aarón contigo, mas los sacerdotes y el pueblo no traspasen el límite para subir a Jehová, no sea que hagan ellos los estragos. ¿Saben cuál es la ilustración acá? Dios puso límite, separó el monte. Le dijo, cuando estableció el arca, el testimonio y el tabernáculo, le dijo a Moisés: entra tú solo, y el día de expiación entre Aarón solo, nadie más con él. Puso límites. Moisés estaba mirando a Dios en Éxodo 3 y estaba en la zarza ardiendo y se quiso acercar, y Dios dijo: no te acerques. Puso límites, porque el lugar donde estás es tierra santa. No te acerques, esto es apartado para mí. Y ahora lo transpongo a Romanos 1, versículo 1. Pablo es el monte Sinaí de Dios. Este lo he apartado para mí, no para dictar mi ley a través de él, sino el evangelio de Dios por medio de él. Este es mi monte santo, por medio de quien hablaré a las naciones. Él va a caminar y yo en él va a ser apartado para el evangelio. Sus límites van a ser mi hijo. Su vida va a rondear alrededor de él. Él va a vivir en el evangelio, en todo lo que pertenece. Yo he apartado a Pablo, mi santo monte, para manifestar por medio de él la historia eterna de mi hijo. ¿Y qué es el evangelio, clase? El evangelio es lo que resume Juan, el apóstol. Es el testimonio que Dios ha dado acerca de su hijo. Eso es el evangelio. Romanos 1:1, apartado para el evangelio, no es otra cosa que el monte santo, Sinaí de Dios, pero ya no de ley, sino de gracia. El evangelio iba a quemar como incienso puro a través de este hombre a todas las naciones. Y no hubo lugar donde Pablo nos llevó esta noticia, donde Pablo no lo predicó. Yo quiero hablar de lo que significó para Pablo el evangelio y ser apartado, pero ya no hoy. Ya estamos en 50 minutos y yo pensé que iba a desarrollar eso. No, va a ser 9 de julio, Dios mediante, en 2 semanas, si el Señor permite. Vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo juntos. Gracias por los que han podido venir esta mañana. Gracias por poder ver algunas cosas de tu palabra esta mañana. Y rogamos, oh Dios, que puedas ayudarnos a seguir estudiando este libro tan precioso, con tanta profundidad que hay en él, con tanta verdad. Enseña a nuestro espíritu esta mañana. Te agradecemos en el nombre de Cristo. Amén. Dame a Cristo, dame a Cristo, nada más deseo yo, dame a Cristo. Y cuando